Buenas tardes. Vamos a comenzar con la cuarta ponencia de la tercera mesa, que ya empieza a ser un poco un trabalenguas. Está con nosotros Hiromi. Bueno, siempre es un placer tenerla aquí, siempre es una invitada especial porque fue de las primeras personas que colaboró con nosotros, tanto en el Congreso como con el proyecto Karma. Y desde entonces no ha dejado de echarnos siempre una mano. Es sobradamente conocida, no sé si serás la autora más prolífica que hay ahora mismo en España, pero estarás ahí bueno, Puede y me iba a ser. decir que está David, Sirio, también hay gente aquí que es prolífica, pero creo que ninguno te supera en número Sí. de publicaciones. No, creo que no, porque publico más de 24 aventuras, o sea, el año pasado Nada, publiqué más de 24, así que no. fenomenal. Pues Pero bueno, nada, simplemente tu tiempo y todos quedamos a la, sí. a la escucha. Vale, muy bien, pues bueno, primero, antes que nada, muchísimas gracias por invitarme una vez más. Estoy súper encantada con este proyecto desde la primera vez que contactasteis conmigo. Me parece, amo la historia, amo estudiar historia por mi cuenta, amo hacer que la gente se le guste y también los juegos de rol, así que para mí es la mezcla perfecta. Y bueno, yo he venido a hablar de Asia solo para hacer algo diferente a mi tono. Más que nada porque creo que bueno, que en la sociedad en la que vivimos, en el lado del mundo en el que vivimos, que somos ociocentristas y sobre todo muy europeos, y aquí es la cuna de la vida, del conocimiento, y Grecia, y Roma y tal. Y a veces se nos olvida que hace más de 3000 años China era imperio y que nosotros éramos unos bárbaros comparados con lo que estaba pasando en el otro lado del mundo. Entonces creo que es muy interesante. Así que hoy he traído para hablar el Keisho Tenketsu o la narrativa asiática en los juegos de rol. Especialmente voy a hablar de la japonesa por el nombre, ¿vale? Pero en general realmente es lo mismo, porque el Keisho Tenketsu viene de la misma filosofía de China, que China es la gran madre. De ahí bebe también Corea y bebe todo el ASEAN, pero me parece bastante interesante. Entonces, para explicar cuál es la narrativa asiática en los juegos en general y luego en los juegos de rol, necesito que hablemos un poco de, si le da la gana esto de pasar a... Ahora se me ha quedado pillado. Vale, vamos a ver. No sé por qué no pasa. Lo pongo así, no importa. Necesito hablaros de, básicamente, cuál es nuestra narrativa, la occidental. Vale, para nosotros, nuestra narrativa es la cosa más común, o sea, es lo que vivimos, es lo que entendemos y no nos paramos a pensar qué es lo que significa narrativa occidental, ¿vale? Vivimos en un mundo individualista, donde normalmente te pongas a pensar en lo que te pongas a pensar, siempre hay una confrontación del hombre, el individualismo, el yo, el viaje de Ulises, donde el héroe se va a todas las adversidades y va creciendo y empieza como un niño y termina como un hombre, y en ese desarrollo personal y en la búsqueda del poder y en la búsqueda de saber quién es y en confrontar con los poderes establecidos, y una y otra vez, eso es lo que nosotros no hemos mamado. O sea, da igual qué libro cojas, da igual qué película veas, da igual qué juego cojas, al final, por ejemplo, en el caso de los juegos de rol, al final se trata de Dungeons and Dragons, lo clásico. Una party, un grupo de personajes que son cada uno únicos y personales y disfuncionales, y que de alguna forma modifican el mundo con sus valores y su ética y el confrontamiento con el enemigo, ya sea un rey malvado, un dragón, una injusticia. Siempre los héroes son los que están cambiando el mundo alrededor suyo. ¿Por qué? Esto se trata porque nuestra narrativa, nuestra forma de ser es a través de un conflicto que somos nosotros los que lo resolvemos, que tiene una presentación, nudo y desenlace, que va normalmente increciendo, aunque pueda tener bajadas y subidas, y aunque hablar de presentación, nudo y desenlace ya sabemos que pueden ser constatados en más actos, por decirlo de alguna forma, pero al final siempre se trata de presentación, nudo y desenlace, donde tenemos este clima arriba y donde ahí es donde lo resuelven los héroes, y ya luego llegamos a este desenlace que puede ser mejor, peor, que puede tener algún giro de guión, eso no nos importa tanto. Pero esto que os estoy contando es lo que llevamos jugando siempre en los juegos de rol, y es lo que, ¿por qué? Porque es lo que siempre hemos visto, desde Conan el Bárbaro, Terminator, La Princesa Prometida, el Capitán Trueno, los superhéroes de Marvel o DC, siempre es esta narrativa una y otra vez de este héroe. ¿Y qué pasa? Que realmente, no le da la gana de cambiar, que realmente en Asia no pasa esto. Y lo que pasa es que
la estructura que ellos tienen es el Kishotenketsu. ¿Qué significa? Significa que es una narrativa por exposición y por contraste. Una exposición a unos hechos, a un problema, al cual es el meollo de la cuestión, y luego el contraste con lo que va pasando, que no significa confrontación y que no significa que tenga que haber una superación o que vaya a haber un vencimiento. Significa que hay una introducción, un desarrollo, un giro en los acontecimientos y una reconciliación. El concepto de reconciliación me hace mucha gracia porque nosotros cuando pensamos en reconciliación significa que ha habido algo que ha podido estar mal y que lo hemos encontrado en nosotros mismos y que como que ahora nos llevamos todo bien. No, la reconciliación del estilo asiático es más bien como que encuentras el sentido de todo y te reconcilias con él, pero ese sentido no tiene por qué ser bueno en nuestro pensamiento de nuestra narrativa. ¿Por qué? Porque la narrativa asiática, como está constituido el mundo, mientras que en Occidente se apoya el yo, en Asia se apoya el nosotros. De manera que cuando en Occidente siempre se dice luchar contra los demás, tu unicidad, descubrirte a ti mismo, en Asia es todo lo contrario, es tú no importas nada, es nosotros lo que importa. Somos un puzzle perfecto. Y si tú tienes que mutilarte para encajar en el puzzle, tienes que hacerlo y tienes que conseguir cuál es tu sitio. La unicidad solo te va a hacer infeliz porque de eso no se trata del todos nosotros. Y eso es una de las formas de la narrativa diferente. Cuando, por ejemplo, nosotros pensamos en el sentido del universo o el sentido de la vida, siempre pensamos en la gran pregunta, cuál es la gran respuesta, perdón, cuál es la respuesta de la vida, cuál es. Y en Asia es todo lo contrario, es la gran pregunta. La respuesta ya la tienen, la respuesta eres tú. Tú eres la respuesta de lo que estás buscando. Pero es, ¿a qué respondes tú? Y a qué responde tú tiene que ver con un sentimiento global. De manera que simplemente con esto nos damos cuenta del choque tan brutal que se suele tener a la hora de pensar en la propia narrativa, donde tú no importas. Entonces, esa reconciliación muchas veces tiene que ver con eso, con el descubrimiento, la madurez de los personajes con respecto al mundo, con encontrar que las respuestas son ellos y cómo ellos dan respuesta a todo lo que tienen alrededor, a todos los problemas que le han planteado y a todos esos giros que lo han ido haciendo madurar no para encontrarse a sí mismos, que ya estaban encontrados, sino para encontrarse a ellos en el grupo. Y esa es una reconciliación que muchas veces nosotros no llegamos a entender de esta forma. El atractivo que tiene, obviamente, no reside en el conflicto, sino reside en la estructura, en este choque y luego en esta exploración. Para verlo así un poquito más hablando, pues voy a poner aparte de hablar así de las partes, voy a poner algunos de los ejemplos clásicos que a mí me gusta poner esto. Vale, no sé si algunos de ustedes habéis leído a Murakami, sí, no hace falta haberlo leído, o habéis visto algunas películas de Ghibli, que quizás es mucho más accesible, o simplemente os habéis cogido y habéis empezado a leer manga. A mí me llamó mucho la atención cuando empecé a leer manga, porque más allá de algunos de los mangas clásicos, o mejor dicho, de uno de los tipos de manga, que es el shonen, que es de batalla, que nos resulta un poco nuestra narrativa, cuando ya te sale simplemente de eso, que al final es simplemente una parte occidentalizada e impuesto de nosotros hacia ellos, pero cuando te vas a la narrativa más clásica japonesa o asiática, cuando te pones a leer incluso en libros históricos como el Heike Monogatari o Murasaki Shibuku con el Genji Monogatari, o te puedes incluso ir a Viaje Occidente chino o el Unjong coreano. La narrativa cambia totalmente y empieza a ser el ejemplo que voy a poner un poquito, que es del viaje de Chihiro, que seguramente la mayoría lo habéis visto y me vais a seguir el razonamiento con mucha más facilidad. Vale, el viaje de Chihiro es la forma perfecta de explicar el Kishotenketsu. Vale, el key es el planteamiento del tema y la introducción, lo de los personajes. ¿Qué hacen ahí? ¿Por qué están? Y qué es lo que está pasando. En el viaje de Shihiro, al principio, se nos muestra a esta chica que va con sus padres, que se ha mudado y en vez de ir directamente, se terminan en una especie de parque temático que parece abandonado, que no lo es, y los padres se transforman en cerdo por haber comido lo que no debe, y la niña se queda ahí en ese mundo mágico que no tiene ni idea qué es. Y aparte de Chihiro y a los padres, se presenta Haku, se presenta el lugar, se presenta toda la magia, esa es la presentación.
Show es la continuación, que es decir, bueno, ¿a dónde va con esta historia? Normalmente lleva hasta el giro, que es como Shiro tiene que amoldarse al nuevo mundo, comprender las nuevas reglas, hacerse un hueco a sí mismo y sigue simplemente. Cuando llega el giro de guión, que es cuando Haku es herido, el dragón es herido y tiene que ir a buscar a la otra Yubaba, a la hermana de Yubaba, nos damos cuenta que la película parece que se parte y cambia totalmente y no tiene nada que ver. Baja el ritmo, baja el estilo, se convierte en una narrativa totalmente diferente, porque los giros no tienen por qué ser un giro de que de pronto se descubre que alguien era el enemigo o una traición o un superdrama, no. Hay veces que la narrativa asiática utiliza una serie de factores que son que son bastante diferentes a la nuestra, porque por una parte son como muy, muy, muy costumbristas, o sea, serían muy, muy costumbristas, y a la vez, paradójicamente, son muy gongorinos, en el sentido de que les encanta el barroquismo y les encanta lo que son las imágenes mentales de belleza. En Japón se dice el mono no aguare, que significa el amor por esta belleza efímera que te transmite una paz, tranquilidad y a la vez melancolía, como ver los pétalos de cerezo caer, porque tú sabes que eso es hermoso, pero a la vez es triste porque se están desflorando. Es un momento que no vas a volver a vivir y es un momento que va a cambiar y que precede la muerte de esas flores, pero a la vez es hermoso, ¿vale? Entonces, ese tipo de narrativa de súper barroca, de hacer unas imágenes y unos paisajes mentales muy floridos, está muy unido con una narrativa muy costumbrista de Chihiro, que estaba en una épica de que los padres estaban convertidos en cerdos, de que tiene que ayudar al único amigo que sabe cómo se llama realmente y que es un dragón. Ahora de pronto se mete en un tren, se va súper tranquilito y va a buscar ahí a una señora que le puede ayudar o no le puede ayudar, ¿vale? Entonces, como digo, el giro al nuevo tema normalmente puede ser un clímax al usual o no, pero no tiene ni siquiera también por qué ser sorpresivo, que eso es otro de lo que intenta. Antes en otra conferencia se dijo que te puede sorprender o no te puede sorprender. Pues esto es un poco así. El tema es simplemente que hay un cambio de ritmo y que nos va a mostrar algo diferente. A veces ese cambio de ritmo es simplemente para mostrar esa belleza del mundo o para mostrar simplemente un nuevo tema que se quiere tratar, ¿vale? Como por ejemplo la exploración de la amistad por esta parte. En el caso del viaje de Chihiro, por ejemplo, se explora el hecho de que la hermana de Yubaba no es como Yubaba ni es tan mala, ni Yubaba tampoco lo parece. Ahí empiezan a haber unos contrastes cuando al principio de la película tú tenías muy claro lo que era todo blanco, lo que era todo negro y cómo los personajes se enlazaban. Y conoces, por ejemplo, o te paras a pensar en esta parte, en el giro, en este tema, que sí, aunque a ti te parezca, obviamente desde la narrativa occidental, que es terrible que esos padres se hayan convertido en cerdos, pero es que esos padres han entrado en un sitio donde no tenían, por encima de todas las señales religiosas que había. Han ido a un sitio y se han comportado de manera muy mal educada, que era comiendo ahí y no respetando los tiempos, y lo que han recibido es un castigo divino, que está dentro de la narrativa asiática un poco como, en plan, al final has tenido un poco lo que te han merecido. Pero claro, desde nuestra perspectiva occidental han convertido a unos padres en cerdo y han dejado a una niña solitaria, ¿vale? Pero en esta parte se explora pues eso último. Y por último, el quechu es el resultado, la conclusión o reconciliación, como ya te digo, el desenlace. Una de las cosas también que me hace bastante gracioso de el Kishotenketsu es que nosotros estamos acostumbrados a una presentación de desenlace de una historia que te pueda resultar conocido en el sentido de que tú entiendes lo que te están contando, entiendes el viaje de Ulises. Ulises parte de Troya, quiere volver a su casa, es este tiempo determinado. Pero en la narrativa asiática muchas veces lo que te quieren contar es la vida o un pasaje muy pequeño de la vida sin que pase nada específicamente. Ahí Murakami es experto, tiene historias que simplemente pueden ser 2 años de la vida de un personaje y tú lo lees y dices, bueno, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Cuál ha sido ese viaje? ¿Qué es la gran sorpresa? ¿Cuál ha sido el gran giro? No hay ningún gran giro, ni sorpresa, ni nada. Es simplemente que querían mostrarte de manera costumbrista y hermosa cómo es esta historia en concreto. El giro no es especialmente mega sorprendente y la resolución tampoco para nosotros, para de nuestro punto de vista. Otra cosa, ya te digo, es en su propia narrativa. Y también, o incluso podemos verlo en otro libro
no exactamente japoneses, pero hay un libro llamado Shike que me gusta mucho, que es en la época del el final de la época Heian, donde el libro es gigantesco y básicamente te cuenta la vida entera de un monje guerrero y de una cortesana. Y el Quixotenqueso es eso, la vida entera. Obviamente hay una presentación muy extensa, una continuación muy largo y los giros al final, que lleva al final, es cuando ellos mismos, después de luchar toda su vida, porque es un romance que va y que viene y tal, se dan cuenta que al final las cosas son como son y que ellos son un poco como estas estrellas que solo se pueden ver una vez al año, ¿sabes? Es como la leyenda de Tanabata, un poco por lo mismo. Y ahí es cuando ellos llegan a la conclusión, y ya al final, que bueno, pues que esto es lo que es, esto es lo que es su vida y esto es lo que tienen, lo que les pasa. Vale, pues una vez hablado ya un poquito de esto, ya obviamente podemos ver claramente cuáles son nuestras propias diferencias. Mientras que el lenguaje en la narrativa asiática hay veces que pueda parecer sencillo, realmente no trata de utilizar grandes palabras grandilocuentes, pero sí utilizar el lenguaje para hacer cosas muy hermosas. El Podemos ver el arte como puede ser el zen o el minimalismo asiático, que se trata de eso, pero un jardín zen que es muy minimalista y que puede ser muy pequeño, igual que la propia literatura, puede ser muy hermoso, ¿vale? No necesita estar grande. Luego también, obviamente, el concepto de la sociedad y sus valores. Si estamos hablando directamente que el yo está por debajo del todo, pues es que lo configura todo de una manera gigantesco. Para que ustedes os podáis hacer una idea de a qué nivel lleva esto, a mí siempre me gusta poner el ejemplo de una frase japonesa que hay, que es que si tú, por ejemplo, estás en mitad de un cruce y está el semáforo en rojo y no hay nadie y no viene un cruce, aquí seguramente tenderíamos, voy a cruzar, no pasa nada, no viene nadie, no hay ningún coche, no hay ningún problema. En Japón te dirían, no, no puedes cruzar porque estás yendo en contra de las normas sociales y si te viera un niño. Actúa siempre como si te estuviera viendo un niño. De manera que tú tienes una responsabilidad social permanente con la sociedad, con los valores, de comportarte de una forma, de estar dentro de ese puzzle. Y si tú no puedes salir de ese puzzle, ni deberías querer siquiera salir de ese puzzle. Y si no, tu reconciliación es entender en lo que formas parte de ese mundo y mutilar esa parte de ti mismo para poder entrar ahí, que sería en este caso esa rebeldía de salvarte las normas, que por un lado puede ser bueno u otro, pero no entramos en valoración con respecto a eso. Luego también las ambigüedades. ¿A qué me refiero un poco con las ambigüedades? Pues es que muchas veces en la narrativa asiática se utiliza, no jugar al despiste, ni nada por el estilo, pero teniendo en cuenta que son una sociedad tan indirecta, se juega siempre con estas ambigüedades de cómo se dicen las cosas de manera indirecta, porque hacerlo de manera directa es maleducado. En cualquier sociedad asiática, te puedes ir a China, Corea, Japón, es maleducado. Así que las formas de decir las cosas de manera ambigua, pero hermosas y creíbles o o significativas, es parte también de cómo se narra y de cómo se tiene que hacer. Al final, normalmente, otro de los cambios es que para nosotros, para nuestra narrativa occidental, el final, como digo, este giro asombroso y el final donde todas las consecuencias y por fin el héroe vence, pongamos cualquier película Marvel, cualquier narrativa clásica de cómic o de cualquier cosa que no es tan importante como en Asia. En Asia es el camino. El final, muchas veces, para nosotros nos puede resultar anticlimático, por ejemplo, cuando conocemos la historia de 47 Ronin y en el final todos se cometen seppuku, se suicidan. Y para ti es, pero vamos a ver, ¿cómo va a terminar así? ¿Cómo va a terminar así? Pues sí, termina así porque está relacionado con su sistema de valores, la sociedad, el camino, y al final, ese giro de guión, el final para nosotros es anticlimático, para ellos no, porque es lo que tiene que ser con respecto a todo lo demás. Lo importante ha sido toda esa otra historia y darle el cierre atendiendo a todo lo demás. Y las diferencias de moraleja, por tanto, ese mismo que estamos hablando en el seppuku de 47 Ronin. El hecho es que para nosotros diríamos, pero vamos a ver, si esos 47 Ronin vencieron a quien a quien había ido en contra del Señor, les había causado todo aquel mal, ¿por qué lo hacen? Y es porque en su ética, en su moral, no estaban haciendo, tenían un buen fin, pero no lo estaban haciendo de manera correcta. Así que, igual que para nosotros, en nuestra tendencia judio-cristiana, el suicidio va en contra de lo que nosotros creemos que es correcto, ya sea porque la vida le pertenece a Dios o simplemente porque tenemos en la cabeza metido, ya sea porque unos piensen que puede haber un más allá y que le pertenece a Dios, o porque piensan que no hay un más allá
y por lo tanto, ¿por qué te vas a suicidar tontamente? En Asia, que viene del budismo u otras concepciones de otro tipo de vida y que está relacionado con el karma y lo que tú puedes hacer o no hacer que te va a repercutir, tiene sentido que esa narrativa y esos finales sean totalmente diferentes y las moralejas, por lo tanto, también lo son. Bueno, y ahora, ya una vez que ya sabemos todo eso, viene lo siguiente. Bueno, quiero jugar en un juego de rol de estilo asiático, pero ¿cómo hago para todo esto que yo te he estado contando te ayude a transmitirlo a los jugadores a la mesa? Bueno, lo primero es que obviamente esto es una cosa que no se aprende de la noche a la mañana, es una cosa muy importante, la gente se suele frustrar mucho, hay mucho miedo, reticencia. Yo siempre digo que obviamente somos occidentales, no somos asiáticos, siempre que se haga todo con respeto, pues yo creo que todo el mundo es entendible y además todo es un proceso de deconstrucción, de aprendizaje, en fin, no pasa nada. Pero sí que es cierto que si quieres puedes tener ciertas claves que puedas ir aprendiendo, ¿vale? Eh, las notas básicas, igual que en otra conferencia he hablado en plan, ¿cómo lo haría de manera más histórico? Pues cómo yo lo haría de manera más asiático, ¿vale? Primero, con respecto al mundo. Los paisajes mentales de lo que hemos estado hablando una y otra vez. El mundo se puede utilizar, la visión estética es muy importante, ya sea a través de paisajes bucólicos orientales o simplemente de todo el lenguaje subliminal que ellos llevan, ya que ser directo es inadecuado, pues entonces hay mucho lenguaje indirecto. El uso de abanicos, el uso de la ropa, el uso de cómo te recolocas la ropa, el uso de cómo utilizas las armas, si las pones de un lado, si las pones de otro, el uso de los peinados, el uso también del propio lenguaje, de cómo se dicen las cosas, de la distancia personal entre las personas, todo eso ya automáticamente cambia el sabor. No es lo mismo si tú sabes que 2 personajes están pues, a lo que sería normal de la distancia de unos a otros, que suele ser más o menos como una persona entre medio, para que tengamos una visual más clara. Que tú digas en Asia, rompo el espacio de la otra persona para acercarme más y decir eso. No es lo mismo, porque aquí, cuando tú piensas en Occidente, romper el espacio, estás pensando que está quizás ya muy cerca. Pero el otro, simplemente con el hecho de que se acerque un poquito, quizás 5, 10 centímetros más, la tensión cambia. Lo mismo con el uso de las armas. Las armas, dependiendo de si se pone a la derecha, a la izquierda, hacia un lado el mango, hacia otro, básicamente es el nivel de agresividad. Es una regla que al principio puede parecer como muy raro, pero tiene una lógica brutal. Es simplemente la facilidad para que tienes de desenvainar el arma. Pues simplemente hablando, no hace falta ni que te lo sepas, sino de qué tipo hacia dónde la ha dejado y la facilidad con que la otra persona tiene para desenvainar el arma, es que una vez más la escena puede cambiar totalmente, porque no es lo mismo acercarte, que alguien venga a hablar contigo, se siente delante tuya a cierta distancia y ponga el arma de una manera agresiva, que lo ponga totalmente de manera no agresiva. Es que obviamente, sea lo que sea que te va a decir, cambia. Luego también el tema de los personajes. Yo siempre digo que cuando se juega en este tipo de juego, pues tú puedes hacerte lo que tú quieras, pero si lo que quieres tener el sabor, lo que tienes es que disfrutar de las diferencias culturales que hay. Abrazar el sistema de casta como es, o abrazar el bushido, por muy raro que te parezca, y el choque cultural, que por ejemplo el tema del seppuku. Tú nunca suicidarías a un personaje tuyo en Dungeons and Dragons, pero es que no estás jugando a Dungeons and Dragons, estás jugando pues a Wuxia, a la Leyenda de los Cinco Anillos o a lo que quieras hacer. Entonces, abrazar la propuesta te va a dar mucho más de lo que te va a quitar. Y es una experiencia que te va a dar en este juego que no te lo va a dar en otro. Entonces, eh, tanto para los jugadores como para los másters, tienen que aprender a abrazar la propuesta. Y hay veces que si eres el máster, lo que tienes que hacer, si los jugadores no saben, es mostrarle un poco las posibilidades. En plan, pues por ejemplo, si alguien estás llegando al final de una aventura, como pasaba en Cuestión de Honor, y hay una serie de dilemas morales, tú puedes plantearlo off-roll, meta-roll, en plan, mira, esto puede ser normal o tu personaje podría pensar que debido a esto y esto y esto, llegará a esta conclusión de, por ejemplo, cometer seppuku porque no está de acuerdo, porque los quiere hacer, tal. Y luego el jugador puede tomar la determinación que sea. Pero son a veces planteamientos que no se te ocurren porque obviamente nosotros estamos en nuestra propia narrativa y no se y como tercer punto importante, el drama y la historia.
al final, creo que una de las cosas más importantes de lo que he estado hablando durante todo este tiempo es que en la narrativa asiática, el drama es que tú tienes que, siempre hay 2 polos, el deseo y el deber, lo que se supone que tienes que hacer y lo que quieres hacer. Y nunca va a ir bien. Esto es como Spiderman. Si a Peter Parker le va bien, a Spiderman le va mal. Si a Spiderman le va bien, a Peter Parker le va mal. Pues es igual. Nunca te puede ir bien. Y ese es el drama y es parte de la gracia que tiene el asunto. Siempre este un poco saborcito agridulce y que cuando consigues hacer lo que deseas significa que normalmente la habrás fastidiado por otro lado y tienes que ir medio compensando. Por eso la fachada, que es otro concepto muy ascético, es decir, una cosa es lo que das a conocer al mundo y otra cosa es lo que estás pensando, es tan interesante para jugar cuando llegas a un momento ya no puedes aguantar más, se rompe esa fachada y entonces sueltas a decir todo lo que tengas que decir o rompes a llorar o haces cualquier cosa. Y una vez más, gracias a este tipo de narrativa diferente o a este tipo de propuesta diferente, hace que sea también bastante más disfrutable. Porque tienes que desechar una vez más el yo, ese viaje del héroe, y convertirte en un nosotros. Y, fastidioso, pero ahí es donde está, también lo maravilloso de los juegos de rol, que se supone que vas a interpretar personajes diferentes a ti, vas a vivir experiencias diferentes a ti, que de otra forma no podías hacerlo, de una manera segura, en confianza, en un buen grupo, y es bastante disfrutable. Entonces, em simplemente ya para terminar, aparte de muchas gracias, lo que tenía que decir es que al final no se trata de narrativas buenas ni malas, simplemente, o no hay. Son, obviamente, procesos que se han ido haciendo dependiendo del lado del mundo en el que estemos, por nuestra sociedad, por nuestros valores. Y yo lo único que siempre, digo es que, igual que cuando la primera vez que empiezas a leer un manga, la primera vez que cae en tus manos y está en lectura japonesa, de detrás a adelante y de derecha a izquierda, y te resulta muy extraño, no lo entiendes bien, puedes leer cosas que no entienden muy bien por qué se están haciendo así, o qué problema tiene eso, o por qué no se dicen las cosas claras. Luego, con el paso del tiempo, sigues leyendo y le vas encontrando un poco el gracia también a esa narrativa. Pues con los juegos de roles es exactamente igual. Ahora, gracias a Dios, no, pero en el sentido de que hace 18, 20 años, cuando yo empecé a llevar juegos asiáticos, pues nadie comía sushi, nadie que sabía de palillo ni de quitarse los zapatos y lo veían todo súper alienígena y no se leía apenas manga. Pero hoy en día es mucho más sencillo, también mucho más sencillo de entrar. Así que el miedo exasperado que hay a lo haré bien, no lo haré bien, por favor, no lo tengáis, no pasa nada. Todo se aprende, todo se mejora, hay muchos puntos culturales que obviamente no vamos a entender y que incluso por mucho estudio puede que nunca lleguemos a asimilarlo porque no estás viviendo una situación allí 24/7, pero sigue siendo muy hermoso de intentarlo, de jugar y es algo que recomiendo a todos. Y bueno, pues mm, ya está. No sé si ahora me veo. No sé si ah, no sé si se me sigue oyendo.